¿Qué tal? Continuamos con el primero, el libro de 365 días con el Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuentes de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, colma el espíritu indómino, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, así sea. Amén. Continuamos con el libro Ahora descubra sus fortalezas. Estamos en la página 90. Aunque las reacciones espontáneas dejan la huella más clara de los talentos, hay otras 3 pistas que debe tener presente. Sus anhelos, lo que aprende rápidamente y las cosas que le producen satisfacción. Los anhelos revelan la presencia de un talento, especialmente cuando se manifiestan desde la infancia. A los 10 años de edad, los actores Matt Damon y Ben Affleck ya eran buenos amigos y buscaban un lugar tranquilo en la cafetería de la escuela para sentarse a hablar de sus proyectos de actuación más recientes. A los 13 años, Picasso ya asistía a una escuela de arte para adultos. A los 5 años, el arquitecto Frank Gehry fabricaba maquetas complicadas en el suelo de la casa de estar con trozos de madera de la ferretería de su padre. Y Mozart había compuesto su primera sinfonía antes de los 12 años. Estos son algunos ejemplos notables, pero lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Es probable que por herencia genética o por sus primeras experiencias, siendo niño usted se haya sentido atraído hacia ciertas actividades y haya rechazado otras. Tal vez mientras su hermano correteaba a los amigos en el patio, usted se sentaba a desarmar el rociador de la manguera para averiguar cómo funcionaba. Su mente analítica comenzaba a manifestarse. Otro ejemplo sería cuando, para sorprenderlo en su 7º cumpleaños, su madre lo llevó a McDonald's en lugar de celebrarle en su casa como ustedes lo habían planeado, y usted se echó a llorar. Ya desde esa tierna edad, su mente disciplinada resistía los cambios sorpresivos en su rutina. Estas Estas pasiones de la infancia son producto de las distintas conexiones sinápticas del cerebro. Las conexiones débiles manejan una fuerza de atracción mínima. Así, cuando las madres bien intencionadas o alguna otra circunstancia terrible nos obligan a andar por un determinado camino, nos sentimos mal y lloramos. Pero por otro lado, las conexiones fuertes son resistentes y ejercen sobre nosotros una influencia magnética que nos atrae una y otra vez. Sentimos su atracción y por lo tanto sentimos anhelos. Sobra decir que las presiones sociales y financieras algunas veces sofocan esos anhelos y nos impiden actuar con base en ellos. La novelista Penélope, ganadora del premio Booker,
Agobiada por la necesidad de velar por su familia sin contar con la ayuda de su esposo alcohólico, no pudo satisfacer su necesidad apremiante de escribir sino hasta después de los 50 años. Una vez separada, esa urgencia demostró ser tan incontenible como la de un adolescente. Durante los últimos 20 años de su vida publicó 12 novelas y antes de morir hace poco a los 80 años estaba en la cima de su carrera y era considerada la mejor de todas las novelistas británicas, según uno de sus colegas. Es probable que Anna Marie Robertson Moses pose la marca mundial por reprimir un talento poderoso. Nació en una zona rural al norte del estado de Nueva York y desde muy pequeña comenzó a dibujar. Era tan grande su necesidad de incorporar todas las sutilezas de su entorno que mezclaba el jugo de los frutos silvestres con el de las uvas para dar color a sus dibujos. Sin embargo, a muy temprana edad tuvo que dejar de lado esa actividad febril debido a las exigencias de la vida del campo, y no volvió a dibujar durante 60 años. Finalmente, a los 78 años, dejó de trabajar en el campo y se dio el lujo de dar rienda suelta a su talento. Al igual que Penélope, no tardó en escalar hasta la cima, impulsada por esa energía reprimida. Cuando falleció, 23 años después, había pintado miles de escenas de su recordada infancia. Había exhibido su obra en 15 exposiciones individuales y llegó a ser reconocida en el mundo entero como la artista abuela Moses. Es posible que sus anhelos no acaben siendo tan inexorables como los de la abuela Moses, pero ejercerán sobre usted una atracción constante. Así debe ser, puesto que sus anhelos reflejan la realidad física de que algunas de sus conexiones mentales son sencillamente más fuertes que otras. Así, por represivas que sean las influencias externas, esas conexiones fuertes no dejarán de emitir su llamado, exigiendo ser oídas. Si desea descubrir sus talentos, présteles atención. Claro está que usted podrá desviarse ocasionalmente a causa de lo que podría llamarse un anhelo falso, como el de trabajar en relaciones públicas por las nociones de la elegancia de las reuniones y las recepciones, o aspirar a ser gerente por la necesidad de controlar. Obviamente que la mejor manera de diagnosticar un anhelo falso es entrevistar a alguien que ya desempeñe esa función y conocer así la verdadera realidad del día a día una vez que se haya desvanecido la primera emoción. Aparte de estas señales falsas, vale la pena acudir al llamado de los anhelos en la búsqueda del desarrollo de las fortalezas. Lo que se aprende rápidamente es otra huella del talento. A veces el talento no se manifiesta a través del anhelo, por miles de razones, aunque ese talento mora en su interior. Usted no escucha su llamado. Lo que sucede es que transcurridos varios años hay algo que enciende la chispa de su talento y es la velocidad con la cual usted aprende una destreza, lo que revela la presencia y el poder de ese talento. A diferencia de Picasso, su precoz contemporáneo, Henri Matisse no sintió la urgencia de pintar. De hecho, llegó a los 21 años sin haber tocado jamás un pincel. Era secretario de un abogado y pasaba la mayor parte del tiempo enfermo y deprimido. Una tarde, mientras se preocupaba en cama después de otro ataque de gripe, su madre, tratando de encontrar algo para animarlo, cualquier cosa, le puso una caja de pinturas en las manos.
Casi instantáneamente el rumbo y la trayectoria de su vida cambiaron. Sintió una oleada de energía como si saliera de un calabozo oscuro y viera la luz por primera vez. Estudiando febrilmente un manual sobre cómo pintar, Matisse se dedicó de lleno a pintar y dibujar. 4 años después, tras haber estudiado por su cuenta, fue aceptado en una de las escuelas de arte más prestigiosas de París para estudiar con el maestro Gustave Moreau. Frédéric Lau tuvo que pasar por una situación semejante para encender la chispa de su talento, pero al igual que Matisse, una vez liberado, ese talento lo llevó hasta la cumbre a una velocidad vertiginosa. Olmsted, hombre inquieto con muy poco que mostrar en 30 años, descubrió el propósito de su vida, lo que llamamos actualmente paisajismo. Cuando visitó Inglaterra en 1850, allí quedó impresionado, como él mismo relata, por los setos ingleses, los setos de espinas, todos florecidos y bañados por la luz tenue del sol que brilla a través de la atmósfera húmeda. Pocos años después, al regresar a los Estados Unidos y perfeccionar sus ideas, ganó el concurso para realizar la obra más grande de paisajismo jamás propuesta, el Parque Central de Nueva York. Fue su primer contrato. Es probable que usted haya tenido una experiencia semejante. Comience a aprender una nueva destreza en el contexto de un trabajo nuevo, un nuevo desafío o un ambiente distinto. Y es como si su cerebro se llenara de luz al encenderse un enorme tablero de interruptores. Los pasos de esta destreza vuelan por las conexiones recién abiertas a una velocidad tal que los escalones no tardan en desaparecer. Sus movimientos pierden la torpeza característica del novato y adquieren la gracia del virtuoso. Deja rezagados a sus compañeros. Se adelanta a las lecturas y ensaya las cosas antes de llegar a ellas en el libreto. Incluso pierde los favores del instructor cuando lo pone en evidencia con sus preguntas e ideas. Pero realmente es algo que no le importa, porque es una destreza que le viene como anillo al dedo, y no ve el momento de ponerla en práctica. Claro está que no todo el mundo ha experimentado estos hallazgos que marquen el rumbo de su carrera para el resto de su vida. Sin embargo, trátese de una destreza para vender, presentar, elaborar diseños arquitectónicos, dar retroalimentación a un empleado sobre su desarrollo, preparar argumentos legales, escribir planes empresariales, hacer habitaciones de hotel, editar artículos de prensa o entrevistar invitados en un programa matutino de televisión. Así la aprendió rápidamente. Es importante que la analice a fondo. Podrá así identificar el talento o los talentos que lo hicieron posible. Las satisfacciones ofrecen la última pista sobre el talento. Como lo describimos en el capítulo anterior, las conexiones sinápticas más fuertes están diseñadas de tal manera que uno se siente bien cuando las utiliza. Por consiguiente, es obvio que si usted se siente bien cuando realiza una actividad, lo más probable es que esté utilizando un talento. Todo eso parece demasiado sencillo, parecido al consejo de hacer lo que a uno le gusta. Ciertamente no es tan sencillo. Por varias razones, la mayoría de ellas relacionadas con nuestra historia psicológica particular,
La naturaleza se ha confabulado para propiciar algunos de nuestros impulsos más antisociales. Por ejemplo, ¿alguna vez ha disfrutado al ver tropezar a otras personas? ¿Alguna vez ha sentido el impulso de humillar a alguien en público o de eludir una responsabilidad o de culpar a alguien más por sus errores? Muchas personas lo hacen, por muy vil que parezca. Cada uno de esos comportamientos implica generar nuestras sensaciones de satisfacción sobre el malestar de otra persona. Esos no son comportamientos productivos y deben evitarse. Como dijimos anteriormente, quienes sienten la necesidad, la tentación de utilizar sus talentos para regocijarse con los fracasos de otros, deberían examinar sus valores. Lo mejor es afinar los sentidos para identificar las actividades positivas que producen fuerza y satisfacción psicológica. Cuando en nuestro estudio entrevistamos a las personas de excelente desempeño, lo que más nos llamó la atención fue la gama enorme de actividades o resultados que pueden hacer felices a las personas. Inicialmente, cuando preguntábamos a las personas cuál era el aspecto de su trabajo que más disfrutaban, la respuesta era muy similar. Casi todos ellos gozaban en el trabajo cuando encontraban un reto y lo podían superar. Sin embargo, al sondear un poco más, lográbamos sacar a flote la diversidad, es decir, lo que el reto significaba para cada quien. Algunas personas disfrutaban viendo a otra lograr esa mejora infinitesimal que la mayoría de nosotros no reconoceríamos. Algunas personas gozaban poniendo orden en medio del caos. Para otras era un placer ser las anfitrionas de un gran evento. A algunas personas les encantaba la limpieza y sonreían mientras aspiraban una habitación. Algunas personas eran amantes de las ideas. Otras desconfiaban de las ideas y disfrutaban enormemente el desafío analítico de llegar a la verdad. Algunas personas necesitaban superar sus propias metas. Otras personas, aunque hubieran o no superado sus propias metas, se sentían vacías si no superaban también a sus colegas. Para algunas personas solo el aprendizaje tenía algún significado. Otras personas le encontraban significado a la vida solo si ayudan a los demás. Algunas personas hasta disfrutaban el rechazo, al parecer porque les daba la oportunidad de demostrar su enorme capacidad de persuasión. Esta lista bien podría ser tan larga como el llamamiento a lista de toda la raza humana. Cada uno de nosotros estamos tejidos de manera tan singular que experimentamos satisfacciones ligeramente diferentes. Lo que pretendemos sugerir aquí es que usted debe prestar mucha atención a las situaciones que le producen satisfacción. Si puede identificarlas, habrá dado un gran paso hacia la identificación de sus talentos. ¿Cómo podrá descubrir sus fuentes de satisfacción? Bueno, es preciso andar con cuidado aquí. Explicarle a una persona cómo saber si disfruta verdaderamente algo puede ser tan inútil como explicarle cómo saber si está enamorada. En cierta forma, el único consejo prudente es decirle, ¿es algo que se siente o no se siente? Sin embargo, tomaremos el riesgo de darle una pista. Cuando esté realizando una determinada actividad, trate de detectar el tiempo del verbo en el que está pensando. Si solo está pensando en el presente, ¿cuándo terminará esto? Lo más probable es que no esté utilizando un talento. Pero si descubre que está pensando en el futuro, si espera con ansia la actividad, ¿cuándo haré esto nuevamente? Es una señal bastante
confortada de que la está disfrutando y de que está poniendo en práctica uno de sus talentos. Las reacciones espontáneas, los anhelos, aprender rápidamente y las satisfacciones le ayudarán a identificar las huellas de sus talentos. En medio de las apresuradas ocupaciones cotidianas, trate de desprenderse un momento y de acallar el ruido que martilla sus oídos para tratar de detectar esas señales. Así podrá identificar sus talentos. El perfil de las fortalezas. ¿Cómo funciona y cómo llenarlo? ¿Cómo funciona? Quizás la mejor forma de identificar claramente los talentos sea prestando mucha atención al comportamiento y a los sentimientos durante un periodo prolongado de tiempo, concentrándose principalmente en las pistas descritas anteriormente. Sería muy difícil que cualquier perfil o entrevista compitiera con esa clase de análisis detallado. Sin embargo, como nos sucede a muchos, quizás les sea difícil encontrar el tiempo y la objetividad para analizarse de esa forma. Está demasiado ocupado y demasiado inmerso en la acción. El perfil de fortaleza se diseñó con el objeto de ayudarle a aguzar su percepción. Las pres- Le presenta parejas de enunciados, registra sus selecciones, las clasifica y le devuelve sus patrones dominantes de comportamiento, destacando las áreas donde existe para usted el mayor potencial para desarrollar fortalezas reales. Tal como ya lo describimos, sus reacciones espontáneas a las situaciones de la vida cotidiana le ayudan a revelar sus talentos. A fin de que un perfil pueda identificar acertadamente sus talentos, debe ser copia fiel de ese proceso. Debe presentarle un estímulo, ofrecerle una selección de posibles reacciones y después medir su reacción. Fácil. Bueno, no. Crear un perfil para medir el talento es mucho más complicado de lo que parece. El primer problema es que cuando reaccionamos en la vida real no recibimos una serie de opciones para calificar en una escala de 1 al 5. Lo que sucede es que para cada reacción hay un número infinito de posibilidades. El cerebro filtra rápidamente esas opciones y, guiado por las conexiones sinápticas más fuertes, elige una. Al crear el perfil de sus fortalezas, no pudimos incorporar para usted un número infinito de alternativas. En efecto, decidimos presentarle solo dos. Para que esas dos opciones realmente contaran, tuvimos que cerciorarnos de que por lo menos una de ellas reflejara la presencia de un talento subyacente. Pudimos hacer esto al entrevistar a casi 2 millones de personas, hacerles unas preguntas abiertas y escuchar lo que decían, y ver si algunas de las preguntas provocaban respuestas semejantes de las personas con talentos parecidos. Por ejemplo, pedimos a los gerentes que respondieran las siguientes preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de motivar a alguien? No estamos muy seguros de lo que escucharíamos, pero nos sorprendió ver surgir rápidamente un patrón. Los gerentes con talento para ver las diferencias en las personas respondieron todos de la misma forma. Depende de la persona, dijeron. Entonces les hicimos otra pregunta. ¿Qué tan de cerca hay que supervisar a la gente? Estos gerentes dieron la misma respuesta. Depende de la persona.
Esta no es la respuesta correcta a esta pregunta, pero sí refleja la presencia de un patrón claro de pensamiento. Valiéndonos de descubrimientos como este, procedimos a redactar unos enunciados para los cuales una de las opciones fuera depende de la persona. Quienes seleccionan constantemente esta opción probablemente poseían el talento individualizar. El segundo problema era que no podíamos hacer que las opciones fueran demasiado obvias. Si diseñábamos parejas de enunciados, uno de los cuales saltara a la vista como correcto y el otro equivocado, las opciones estarían sesgadas y no podríamos predecir con exactitud la presencia o ausencia de un talento en particular. Para resolver el problema, decidimos que la mayoría de las parejas de enunciados no serían opuestas. Por ejemplo, cuando le preguntábamos a millones de personas, ¿cuándo habla usted con alguien? ¿Cómo sabe si está prestando la debida atención a lo que dice? Encontramos dos patrones distintos. Las personas con talento analítico respondían, sé que estoy prestando atención cuando comprendo y puedo repetir lo que la otra persona está diciendo. En cambio, las personas con el talento empatía, daban una respuesta muy diferente. Sé que estoy escuchando bien y prestando atención cuando la otra persona continúa hablando. Tampoco en este caso una de las respuestas es la correcta. En efecto, a primera vista ambas parecen muy sensatas, pero tampoco son opuestas. Sin embargo, guiados por nuestra investigación, ahora sabemos que si presentamos estos dos enunciados, la selección puede dar una pista para saber si una persona tiene el talento dominante de empatía o analítico. Claro está que es posible que una persona tenga estos dos talentos. Al ver estos dos enunciados, podría sentirse atraída igualmente en ambos sentidos. Al fin de tomar en cuenta este hecho, nos cercioramos de dar muchas oportunidades a través de todo el perfil para revelar la presencia de la empatía o del análisis. El último problema se relaciona con la espontaneidad. En la vida real, las decisiones se presentan tan rápidamente que no hay tiempo para detenerse a pensar, sopesar las opciones pertinentes y después elegir la más apropiada. Por el contrario, incluso cuando uno participa en algo tan sencillo como una conversación, el cerebro toma decisiones instantáneas acerca del tono, la inflexión, la mirada, el lenguaje corporal, las palabras y la concatenación lógica. Para imitar la velocidad de las decisiones en la vida real, al aplicar el perfil de fortalezas, decidimos imponer un límite de tiempo. Tan pronto como aparece en la pantalla la pareja de enunciados, como verá en la siguiente página, el perfil se aplica vía Internet. Usted tiene 20 segundos para responder. 20 segundos son suficientes para leer y comprender los dos enunciados, pero no así para que su intelecto incida sobre la selección. ¿Qué recibirá usted? El propósito del perfil de fortalezas no es dotarlo de ellas, sino revelar dónde existe en usted el mayor potencial para desarrollar los talentos en fortalezas. Así, el perfil de fortalezas mide los 34 temas de talento que descubrimos durante nuestro largo estudio sobre la excelencia. Una vez que haya completado el perfil, revi- recibirá inmediatamente sus 5 temas dominantes de talento, su rúbrica. Estos temas de talento quizás no sean fortalezas todavía. Cada tema
es un patrón recurrente de pensamiento, sentimiento o comportamiento. Es decir, la promesa de una fortaleza. A continuación encontrará una guía que describe los 34 temas de talento. En ella verá descripciones detalladas de cada tema y encontrará citas de personas poseedoras del talento. Quizás no desee leer todos los temas y las citas en una sola sesión. A cambio de eso, cuando complete el perfil de fortalezas y reciba los temas que constituyen su rúbrica, podrá remitirse las páginas relevantes para cada uno de sus temas y partir de allí. ¿Cómo llenar el perfil de fortalezas? Mire al reverso la solapa posterior de este libro y encontrará un número de identificación personal. Anótelo. Después conéctese al Internet y vaya a la siguiente dirección: www.strengthsfinder.com. Siga las instrucciones y escriba su número de identificación cuando se le solicite. Para llenar el perfil de fortalezas necesitará un módem de 28.8 kilovatios o más, una versión 4.0 o más del Internet Explorer, el Netscape o el explorador AOL. El perfil de fortalezas lo orientará con respecto al sistema, presentándole primero una muestra de una pareja de enunciados, seguida de las parejas de enunciado del instrumento propiamente dicho. Al llenar el perfil de fortaleza, recuerde que debe responder lo primero que le venga a la mente. Trate de no analizar sus respuestas en detalle y no se preocupe si marca neutral. En el caso de algunos enunciados, el propósito del perfil de fortalezas es aislar los temas o talentos que lo distinguen. Si ninguno de los enunciados de una pareja genera una reacción fuerte, o si los dos le vienen igualmente bien, obviamente esa pareja no habrá tocado uno de sus temas dominantes. En ambos casos, la respuesta neutral será apropiada. Una última palabra para tranquilizarlo. Hemos visto que algunas personas se sienten nerviosas por responder esta entrevista porque creen que los temas o talentos que lo distinguen podrían no ser buenos. Esta preocupación no tiene cabida. Un talento aislado no es bueno ni malo. Sencillamente es un patrón recurrente que puede cultivarse para convertir en fortaleza o desperdiciarse. No hay duda de que cuando complete el perfil de fortaleza, su reacción inmediata a los 5 temas que configuran sus talentos dominantes será determinada por esos mismos talentos. Por ejemplo, si descubre que iniciador es uno de sus talentos, probablemente reaccionará exigiendo saber lo que puede hacer exactamente con ese nuevo conocimiento. Si analítico está entre los 5 primero, inmediatamente comenzará a preguntarse cómo fue que llegamos a ese talento con base a sus respuestas. Sus talentos más poderosos serán siempre un filtro para su mundo y lo inducirán a reaccionar de ciertas formas recurrentes. Sin embargo, sin importar cuáles sean sus talentos, trate de no reaccionar oyendo la voz crítica y sugestiva que le dice: quizás fracasaste en la prueba. No será así, no es posible fracasar en el perfil de fortalezas, porque cada talento distintivo contiene la promesa de una fortaleza. La única forma de fracasar sería no encontrar jamás la función apropiada o los compañeros apropiados para ayudarle a hacer realidad esa fortaleza. Y hasta aquí nos quedamos en la página 111. Nos vemos mañana. Hasta pronto.